A continuación, veremos una breve introducción de los modelos matemáticos. Veremos unos cuantos modelos. Esos son el poblacional, modelo de decaimiento radiactivo, el de temperatura, de mezclas y de circuitos. En nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, hay muchos fenómenos, tanto en física como en química, en biología, en economía, que pueden expresarse como un modelo matemático. Claro que nosotros expresaremos un comportamiento en modelo matemático para algo, para estudiarlo y para ver su comportamiento. Estudiaremos muy por encima, solo diremos una pequeña introducción de lo que son ciertos modelos. En este caso, los modelos que veremos serán el crecimiento de una población, cómo crece una población o decrece una población, datar fósiles a través de las sustancias que hay dentro de ese fósil, la temperatura de un objeto, cómo cambia esa temperatura a través del tiempo. Mezclas en un tanque. Si nosotros tenemos una disolución en un tanque, entra y sale cantidad de líquido, cómo va cambiando lo que hay dentro del tanque. Y circuitos, en concreto, circuitos en serie. En general, cuando nosotros modelizamos un comportamiento y expresamos en una ecuación matemática, que será una ecuación diferencial, al resolverla, nosotros analizaremos qué es lo que está pasando en ese mismo momento, qué es lo que puede pasar en un futuro o qué es lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Lo que es el estudio en el pasado. Vemos que a través de esa ecuación diferencial hacemos el estudio. Para eso tenemos aquí un breve esquema, que es como siempre utilizaremos estos conceptos para analizar la solución y la ecuación diferencial. Tenemos unas hipótesis y hacemos una formulación matemática. Tenemos un lenguaje coloquial y expresaremos ese problema con matemáticas, en este caso con ecuaciones diferenciales. Resolvemos la ecuación diferencial, imponemos condiciones, lo que nos haga falta, ¿para qué? Para obtener soluciones. Una vez que tenemos soluciones, analizamos esas soluciones. Vemos cómo es el comportamiento, ¿para qué? Para hacer predicciones futuras cercanas o para ver qué es lo que ha pasado en un pasado, obviamente, ¿no? Para eso es importantísimo el concepto de tasa de cambio, que es la relación que existe con la primera derivada. La primera derivada de una función nos habla de la monotonía, cuando crece, cuando decrece, luego lo que vamos a hacer es estudiar esa tasa de cambio. También la podemos llamar razón de cambio o velocidad de cambio. Ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos abajo lo que es la variable independiente, lo que es la x, y arriba la dependiente, lo que es la y. En general, ¿qué es lo que vamos a tener? Una variable independiente va a su ritmo independientemente de todo lo demás, es decir, por ejemplo, el tiempo. El tiempo pasa, o sea, tenemos un reloj y va pasando. Pero si tenemos una población, número de habitantes, el número de habitantes va cambiando a través de ese tiempo. No es lo mismo la población actual en nuestra ciudad que si pasan 3 años. Luego la población va cambiando a través de lo que es ese tiempo. Entonces la variable independiente será la t y la dependiente en este caso la población. Veamos el primer modelo. Cuando nosotros estamos en una población, o bueno, no hace falta que estemos en la población, cuando queremos estudiar lo que es una población, esta población va cambiando a través del tiempo. Entonces nuestra variable independiente es el tiempo, medido en segundos, minutos, horas, años, en lo que sea, ¿no? Y luego tenemos la variable dependiente, en este caso la p, que es número de personas en ese instante. ¿Cómo definimos esta ecuación diferencial? La definimos que el número de personas que va cambiando con respecto del tiempo, esa variación, esa tasa de cambio, es directamente proporcional a esa población. Luego lo ponemos como la ecuación diferencial, la primera derivada de p con respecto del tiempo es igual a k por p. Esta k es una constante de proporcionalidad y puede ser positiva si la población crece o negativa si la población decrece. Nos podrían decir que en el momento inicial de la medición de la población sean, por ejemplo, 16 millones de personas, ¿no? Y esa sería una población inicial. También podemos estudiar el decaimiento radiactivo de un elemento. Esto es utilizado cuando tenemos, por ejemplo, un fósil en el que tenemos carbono 14, por ejemplo, ¿no? Y datamos la fecha
de ese objeto. En este caso es una ecuación diferencial muy parecida a la anterior, a la que es la del modelo poblacional. Tenemos variable independiente t, el tiempo, minutos, horas, años, incluso siglos, ¿no? Y tenemos la variable dependiente a, que es cantidad de sustancia en el instante t, que nos puede venir dado expresado en medidas de miligramos, gramos, kilo, en tanto por ciento, dependiendo de la cantidad, ¿no? Aparece una constante también de proporcionalidad, que es la k. Puede ser mayor que cero si la cantidad va creciendo o si es un decaimiento radiactivo, la cantidad decrece. Luego cada vez hay menos, ¿no? Se va reduciendo esa cantidad. También podemos tener una cantidad inicial, podemos tener 1 gramo de plomo y a través del tiempo eso se va depreciando, ¿no? En gramos como nos lo hayan dado. Luego este comportamiento lo veríamos como la velocidad de la cantidad de esa sustancia a través del tiempo que se va depreciando es directamente proporcional a esa cantidad. Cuanto más tengamos, se irá reduciendo dependiendo proporcionalmente de esa misma cantidad. K por A. Podemos estudiar la temperatura de un cuerpo. Tenemos un cuerpo en el que tiene una temperatura y dependiendo de cómo sea la temperatura del medio, esa temperatura del objeto va cambiando. Variable independiente, T pequeña, medida en segundos, minutos. Variable dependiente, T grande, T mayúscula. Es la temperatura del objeto que va cambiando a través del tiempo. Esta temperatura puede venir dada en grados Fahrenheit, centígrados o lo que sea. La ecuación diferencial viene dada por la primera derivada de t con respecto de t grande con respecto de t pequeña, es directamente proporcional a la diferencia de dos temperaturas, la temperatura del objeto y la temperatura del medio. La k es la constante de proporcionalidad, en este caso siempre es negativa, y la t sub m es la temperatura del medio, la temperatura ambiente que condiciona la temperatura del objeto. Nos pueden decir que la temperatura inicial del objeto cuando empezamos la medición es una en concreto, que la denotamos T sub 0. Cuando tenemos un depósito o un tanque con agua, vamos a coger este ejemplo, en el que hemos disuelto sal y de repente entra salmuera y abrimos abajo del tanque para que salga, además que dentro se esté mezclando, lógicamente, ahí la cantidad de sal va cambiando dentro del tanque. Entonces, en ese momento nos aparece esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial va cambiando dependiendo de la razón que entre y la razón que sale. Luego lo que nosotros medimos es la cantidad de sal que hay disuelta dentro del tanque, ¿no? Variable independiente, el tiempo, segundos, minutos, horas, lo que sea, y la variable dependiente ADT, que es la cantidad de sal dentro, ¿no? De esa disolución, de esa mezcla, medida en gramos, miligramos, lo que sea. Entonces, la ecuación diferencial, ¿cómo va cambiando esa variable dependiente, que es la cantidad de sal con respecto al tiempo, viene dado por la diferencia de dos razones, la de entrada y la de salida? Si nos dicen si tenemos una condición inicial, por ejemplo, que dentro del tanque haya 50 gramos, pues podemos decir que A sub 0 son esos 50 gramos. Y para acabar, circuitos en serie. Podemos tener un circuito, en este caso vamos a coger circuito en serie, tenemos leyes de Kirchhoff, tenemos varias condiciones y nos centramos en dos tipos de circuitos. Circuitos de tipo LR y circuitos de tipo RC. Son dos ecuaciones diferenciales, en uno estamos analizando la corriente, en otro la carga, y son ecuaciones diferenciales porque los dos dependen del tiempo, variable independiente. En el primero, en el del LR, estudiamos el cambio de la corriente en el instante t y en el otro, en el RC, el cambio de la carga, también en ese instante, ¿no? Tenemos el voltaje, que es la parte de la derecha, y tenemos L, R y C, que son inductancia, resistencia y capacitancia en cada caso. Luego también nos podrían dar condiciones iniciales para cada uno, pero tenemos esos dos circuitos que son dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Variable independiente T, variable dependiente en un caso LR la corriente y en el caso RC lo que es la carga.